Pues decía Menéndez Pidal que la perpetua pesadilla de todos los gobernantes visigodos de aquellos tiempos fueron siempre los pueblos de las montañas cántabras. Bueno, de los pueblos de las montañas cántabro-pirenaicas. Esto lo decía Menéndez Pidal, lo dejó escrito, además, ¿no? Por otra parte, uno de los más autorizados historiadores de aquella primitiva Castilla, de aquellos primitivos tiempos en los que nacía Castilla, primero como condado y luego como reino, que fue Fray Justo Pérez de Urubel, decía: aquellos hombres son los descendientes de los cántabros rebeldes y de los vascones, siempre indóciles a todo yugo. Por eso odiaban la ley de los godos, contra la cual habían luchado sus padres cuando se las imponían los reyes de Toledo. La odiaban como un símbolo de su servidumbre, como un yugo que estaban dispuestos a sacudirse de encima. El carácter apartadizo de aquellos foramontanos era un motivo de alarma en los centros de la corte visigoda. Ya en tiempos del rey Ramiro I habían tenido la audacia de nombrarse a sí mismos como jueces, cuando estaba bien claro que la ley de los godos impedía que nadie pudiera establecerse el juez si no era nombrado por el rey o por su propio representante. Es decir, este señor, este historiador de los tiempos de aquella primitiva Castilla, ya calificaba a los castellanos primigenios como los descendientes directos de aquellos cántabros rebeldes y aquellos vascones rebeldes. Y eso para mí es un motivo de orgullo. Porque si hay dos pueblos que yo admire en esta patria mía española, son naturalmente los pueblos del norte: astures, cántabros y vascones, sin ninguna duda. Y de ahí para abajo hasta llegar a la Sierra Guadarrama. De ahí para abajo, la muy noble y maravillosa y amada para mí tierra castellana, castellano-leonesa, que como decían estos historiadores, pues no son más que los descendientes, los hijos de aquella rebeldía de los vascos y de los cántabros. Y es que efectivamente los cántabros y los vascones, refugiados de la vieja Celtiberia, compartían con ellos desde antiguo un mismo espíritu de libertad. Rechazaban ahora a los castellanos a los musulmanes también, ¿no? Como habían hecho anteriormente con los visigodos de Toledo. Y se oponían igualmente a las pretensiones imperiales del reino neogótico astur-leonés, dando origen al pueblo castellano. De este modo, cántabros, vascones y godos, hombres de la vieja Celtiberia, se fueron fundiendo, como recordaba Sánchez Albornoz, en una gran simbiosis, digamos, de convivencia, que habría de dar al mundo pues un nuevo y glorioso ente histórico que se llamaría, años más tarde, Castilla. Y así nace Castilla, por el pulso de unas gentes que ven en la estrechez de las montañas del norte, que ya no caben allí, y se ven obligados a abrirse camino por tierras de la meseta y las sierras del interior, hasta llegar a la Sierra de Guadarrama, ¿no? Por los valles de la cabecera del río Ebro. A estos hombres se les llamó los foramontanos. El foramontano pertenece a esa categoría de hombres que habían de enfrentarse a lo desconocido y que estaban dispuestos a ello, que abandonaron la seguridad que aportaban los valles de las montañas cantábricas y pirenaicas y se metieron en la meseta ocupada por aquellos tiempos por los musulmanes. Sabía que era arriesgado. La conquista de la meseta era una tierra periódicamente hollada por la caballería mora, con sus terribles aceifas. Si alguien no sabe lo que es una aceifa, nada más que tiene que ver un vídeo que hay en este canal, en el que Eduardo García Serrano explica lo que eran aquellas cosas. Eran hombres, por lo tanto, que luchaban y con una mano llevaban la espada, mientras que en la otra pues estaban cultivando la tierra o la utilizaban para poner ladrillos y construir una humilde casa, ¿no? De esta forma, cada primavera iban ocupando un alcor que inmediatamente habían de fortificarlo. No les quedaba más remedio, no podían jugar a otra cosa, porque de esta forma la prisa, ¿no? La presura, se convierte en un título de propiedad sobre los bienes abandonados por el enemigo y que se reparten entre todos por igual. No hay nada más curioso, para los que conozcáis Castilla la Vieja, que ver como en cualquier pueblecito, en cualquier aldea, las casas, la mayor parte de las casas campesinas, todas tienen un blasón, todas tienen su escudo. Aquellos habitantes de esas tierras de Castilla, y cuanto más al norte subamos, más se daba esto, eran todos hidalgos. Estos hombres, además, se movían impulsados por un instinto muy fuerte de supervivencia que se ha de expresar en dos palabras: la palabra fueros y la palabra reconquista. El foramontano, el hombre que salía de los montes cántabros, que luego fue castellano, se convirtió, tras abandonar la estrechez precisamente del Intramonte, en un individuo libre que se iba construyendo poco a poco una propia patria libre que años más tarde llamó Castilla. Desde los valles de Intramontes, es decir, los valles de Cahuérmiga, allí en Cantabria, puertos de Palombrera, el Escudo, desde el país de los vascones, o por la Sierra de Salvada o el puerto de Orduña, fue poco a poco emergiendo el pueblo castellano. El pueblo castellano nace ahí arriba, en esas tierras cántabras, donde hoy nace el Ebro, muy cerca de Reynosa. De tal magnitud fue la aportación de los vascones, que aquel puñado de valles y montañas
de entre el mar y el Ebro, que después fueron el condado de Lara, estuvieron a punto de llamarse Bardulia, o las Bardulias, y no Castilla, precisamente. El nombre de Bardulia procede de los bárdulos, que eran una tribu primitiva de la que proceden vascos de las 3 provincias. O sea, fijaros hasta qué punto Castilla es la hija directa de los vascos. Por eso en Castilla siempre se ha amado tanto a los vascos. Por eso en Castilla siempre se ha amado tanto a los cántabros. Por eso en Castilla siempre se ha amado tanto a los astures. Por eso en Castilla siempre se ha vivido mirando hacia el norte más que hacia el sur. La presencia vasca en el nacimiento y desarrollo de Castilla se hizo presente y se hizo patente en multitud de topónimos que aún están. Es que nada más que hay que recorrer la sierra de Guadarrama para ir viendo valles, montes, que son nombres topónimos vascos. Dice, bueno, uno se pregunta cuando no sabe de qué va la película, ¿y esto por qué tiene nombre vasco? O ver las iglesias que hay en la Sierra Pobre de Madrid, en los pueblos de la Sierra Pobre de Madrid, que están construidas tal y como lo construyeron los navarros, los vascos, sin la torre del campanario. Es decir, con una estructura construida en el frontal de la iglesia para albergar las campanas, el campanario pero sin torre. Eso no se ve en otras partes. Es decir, la presencia del pueblo navarro y vasco en el desarrollo de Castilla está presente, constantemente presente. Incluso en otros tiempos la onomástica, que también la declara raíz euskérica, hasta las riberas del Duero o las estribaciones de la Sierra de la Demanda en Soria, vascones, vasconcillos, villavascones, vascuñana, zayas de vascones, etcétera, 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 nombres de topónimos también, por Tierra de la Rioja, por Burgos, por Palencia, por Soria, que denotan la presencia y la acción repobladora de esos grupos humanos procedentes de aquellas montañas del norte. Así, de la fraternidad entre la más auténtica Castilla y el pueblo vasco, hemos de destacar una fecha que es esencial. Se trata del año 1200, en que los guipuzcoanos, disgustados con los reyes navarros, le ofrecieron a Alfonso VIII el señorío de su estado, que el rey castellano naturalmente aceptó, quedando así los vascos unidos para siempre a la corona de Castilla. Y hemos de destacar además que esta unión no solo fue pacífica y libremente aceptada por los guipuzcoanos, sino que fue incluso propuesta por ellos mismos. Y es una fecha y un hecho tan importantes de resaltar para el mutuo conocimiento de ambos pueblos, castellanos y vascos, y su más auténtica tradición, que se niega a reconocer los que tachan a los castellanos de imperialistas y quieren provocar a un mismo tiempo, y mediante, digamos, el falseamiento de la verdadera historia, el separatismo vasco y su enfrentamiento a Castilla, que es absolutamente falso. Eso sí que es falso. Se trata en esta fecha solo de Guipúzcoa, debemos subrayar, pues Álava ya estaba unida a Castilla de antes. Desde el nacimiento de la propia Castilla, Álava siempre estuvo unida, en el que tuvo parte importante, siendo precisamente Fernán González, que es el conde de Castilla, que declaró, digamos, la independencia, el conde de Castilla, que hizo que Castilla dejara de ser un condado y se convirtiera en un reino, siendo él a la vez señor de Álava. O sea que con esto ya se explica todo. Fernán González no solo era conde de Castilla, sino el señor de Álava. Los fueros y las instituciones castellanas, las merindades y comunidades de villa, son también una clara expresión de este parentesco de los pueblos castellanos y los vascos. En el momento en que pronuncio estas palabras, puedo ver y oír en un programa de televisión española que se llama Raíces, tocar unidos a un chistú vasco y a una dulzaina castellana en una fiesta popular del País Vasco, y que estáis oyendo ahora vosotros también. Un aurrescu, concretamente, interpretado por una dulzaina también. En ella participa, pues bueno, acuérdense ustedes, los que tienen ya una edad, el gran maestro Agapito Marazuela, segoviano. Esto a muchos les suena a risa, ¿no? Incluso el nombre de este señor, pero es una gran institución. En Segovia hay una estatua de él que insiste en este parentesco de los pueblos vascos y castellanos y sus más simbólicos instrumentos musicales. En fin, se puede hablar muchísimo sobre esto. Se puede continuar eternamente, porque es que se podría entrar y tocar muchos palos de la baraja. Pero es absolutamente interesante ver este parentesco, esta unión, digamos, prácticamente filial que existe entre castellanos, vascos y cántabros. Y astures también habría que decir, ¿eh? Pero bueno, esas tierras del norte, pero concretamente con los vascos. No hay pueblos más queridos para un castellano que los vascos.